Muchas gracias, mi amado y querido hermano. Gracias por su deferencia para con nosotros, también a Jaime también, y por la oportunidad que nos brindan de poder estar este día tratando de exponer lo que la doble Biblia enseña. Tengo que recalcar aquí que nuestra única fuente de autoridad es la palabra. Así que yo voy a hablar el tema que me compete en el día de hoy, que le hemos denominado la encarnación, la verdad o la doctrina de la encarnación. Yo estoy en otra página de la que Jorge enseña, de lo que Jorge enseñó, totalmente contrario a lo que él enseña. Debo ser enfático y voy a tratar de demostrarlo en esta sesión de hoy, en la próxima sesión también y en la que viene después. Y voy a tener una última intervención, así que me faltan 4 intervenciones con la del día de hoy. Entonces voy a tratar de hablar qué piensan los rabinos, qué dicen los rabinos de Israel acerca de esto. Y esto será ya un punto final para poder nosotros usted pueda tener una idea de lo que la Biblia dice, fuera de la teología, fuera de los padres de la iglesia, fuera de los concilios, fuera de cualquier dogma, fuera de cualquier manifestación humana a través de la historia. Nuestra única fuente suficiente es la escritura. Así que vamos a ver, iniciando desde ahora, el tiempo, la doctrina, la verdad de la encarnación. Quiero comenzar diciendo que ya con la clase pasada, así que le invito a todos a escuchar la clase pasada, porque esta clase de pasada es el comienzo ya de manera directa de lo que es la doctrina de Yeshua Mashiach. Una doctrina que está totalmente conectada al plan de redención. Escúcheme, si usted no entiende la doctrina de Yeshua, de Jesucristo, que envuelve la encarnación, que envuelve el nacimiento virginal, usted no podrá decir que usted es salvo, porque depende la salvación del mundo, la redención de la humanidad, depende de entender claramente la obra en el plan de redención de Dios y todos los elementos dentro de ese plan que Dios ha revelado en su palabra. La gloria se la damos a Él porque Él ha revelado esto maravillosamente. Ahora bien, hay que tomar mucho cuidado con las definiciones. Hay que ser puntual y yo voy a tratar de ser lo más puntual posible. Como dije, ya hemos comenzado a considerar juntos la doctrina, verdad bíblica de la persona de Yeshua, de la persona del Mesías. Eso, como ya usted puede advertir a través de la clase pasada y esta que vamos a iniciar, se debe considerar bajo la verdad absoluta de la redención, que también es una verdad en la Escritura, una doctrina, que es el tema principal de las Escrituras. Y así es que nosotros creemos que debe hacerse. Como iniciamos en la primera parte introductoria, que dimos 3 clases. Si no se entiende qué es revelación, usted nunca podrá entender la persona de Yeshua. Si usted no entiende la autoridad que tienen las Escrituras, usted no podrá nunca entender la revelación de la encarnación o de la persona de Yeshua. Si usted no entiende cómo usted debe buscar las doctrinas en las Escrituras, como enseñamos, usted nunca podrá entender nada de esto. Debemos examinar detenidamente cada punto. La clase pasada determinamos exhaustivamente la persona de Yeshua, por qué nosotros creemos quién Él es, cuál es su naturaleza. Comienza con explicar quién Él es, con varias declaraciones importantes que hicimos. Hemos afirmado también que Él es, la doctrina de la unicidad es importante para entender también cuál es la dinámica de la deidad en la revelación que le ha dado. Que es vital o parte vital de la doctrina de la redención también. Pero ahora vamos a concentrarnos aún más detenidamente en la persona, en la obra de nuestro Señor y Salvador Yeshua Mashiach. Hemos visto
que cuando llegamos a considerar, nos enfrentamos a una verdad, a una doctrina que es particularmente profunda. Y cuando entramos en la doctrina particular de él, debemos abordar lo que vamos a abordar hoy, que es la doctrina de la encarnación. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo lo explica la Biblia en todo su consejo? La verdad de la encarnación. Ya hemos hecho algunas declaraciones generales de que el Hijo eterno de Dios, parte de la deidad, tomó para sí naturaleza humana. Eso es lo que yo voy a tratar de explicar. Dijimos en la clase pasada que esto no significaba o sugería una nueva personalidad. Dijimos que esto significaba que la deidad, Dios, el Hijo eterno, esta es la definición correcta, el Hijo eterno se encarnó. Vimos también que era necesario hacer esa declaración como una declaración general y desglosarla, porque es algo que se ha malinterpretado con mucha frecuencia. Y como nuestra salvación, lo voy a reiterar, y nuestro destino eterno depende de el Señor Yeshua, pregunto, ¿qué puede ser más importante que tener claro y seguro nuestras ideas y nuestros pensamientos con respecto a Él? Además, por supuesto, mis amados, mis hermanos, mis hermanas, la historia del pueblo del Eterno muestra muy claramente que a través de la historia, el Satán, el enemigo de nuestras almas, no se preocupa nada más de llevar a la gente por el mal camino, no. Sino que quiere tergiversar las ideas centrales, fundacionales de la Biblia. Quiere turbar la obra redentora de nuestro bendito Salvador y Maestro, Yeshua HaMashiach. Por eso no podemos correr ningún riesgo, mis amados. Y no podemos contentarnos con una mera afirmación general de la verdad de la encarnación. Debemos desglosarla. Hoy yo me propongo analizarla. Debemos mostrar qué es lo que dice la Biblia y lo que no dice también. No sea que caigamos, como hablé en la clase pasada, en los errores de los primeros creyentes del pueblo de Dios a través de la historia. Lo que yo llamo un error inadvertidamente. Propongo entonces hacer la siguiente serie de afirmaciones. Voy a comenzar con la primera. La primera es esta. Póngame mucha atención en las palabras que voy a usar. Son muy puntuales. La primera es esta. La verdad de la persona de nuestro Señor y la verdad de la encarnación en particular nos muestra de nuevo toda la importancia de la doctrina, la enseñanza de la unicidad. Hemos determinado por las Escrituras que el Eterno, la deidad del Eterno, es un ejad. Ya hemos considerado en algunas enseñanzas esta verdad extraordinaria. Y al considerarla ahora, veremos por qué era tan importante para nosotros haberla considerado y entender estas ideas bien claras de la unicidad del Creador. Toda la posición bíblica, en cierto sentido, depende de la doctrina de la unicidad. Si no creemos en ella, no podemos ser verdaderamente bíblicos. Es totalmente imposible. Alguien que no cree en la unicidad no puede ser verdaderamente bíblico porque no puede creer en la doctrina de la redención, porque la doctrina de la redención está conectada a esta importante verdad. Por eso, al hablar de la persona del Hijo, vemos lo importante que es comprender siempre que la deidad se revela y se manifiesta en tres maneras. Con esto no estoy hablando de Trinidad, no me malinterprete. La unicidad se ha revelado en la Escritura de tres formas. Esta es la primera afirmación.
La segunda afirmación es que la verdad de la encarnación no afirma que el Dios eterno, que es una unicidad, que es un ejad, se hizo carne. No dice eso. Que el Hijo se hizo carne. La Escritura lo expresa así en Juan 1:14. Dice, el Verbo se hizo carne. Esto es algo que debemos considerar. Y me temo, mis amados, que al hablar de la encarnación, a menudo nos expresamos de forma ligera. Pero a mí me parece siempre prudente no decir que Dios se hizo carne. Que Dios, perdón, se hizo hombre. No, eso no es la palabra, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Es una afirmación imprecisa que es mejor no utilizar. A menudo decimos, pero creyendo como creemos en la verdad de la unicidad, lo que deberíamos decir es que el Hijo en la unicidad se hizo carne y apareció como hombre. O mejor dicho, se manifestó como hombre. Es decir, Dios haciendo algo que es bastante erróneo y puede ser mal interpretado. Es lo que Dios, es lo que la palabra, la revelación del Creador a nosotros, que es la revelación de Dios a nosotros, no afirma. Y si la gente cree algo erróneo como resultado de nuestras afirmaciones, en realidad no podemos culparle, mis amados. Debemos ser concretos, específicos y tener siempre cuidado con lo que decimos. La tercera afirmación que quiero hacer es que la verdad de la encarnación no dice que fuera una mera apariencia o una forma que adoptó el Hijo del Eterno en la unicidad de la deidad, sino que fue una verdadera encarnación. Él vino en carne, Él se manifestó en carne. Hago hincapié en esto porque en los primeros años del pueblo de Dios hubo personas que creyeron erróneamente y crearon herejías al respecto. Bueno, en la clase pasada hablamos de alguna de ellas. Los llamados gnósticos decían que nuestro Señor tenía una mera apariencia de carne, que tenía un cuerpo fantasmal, una apariencia de cuerpo, decían. Pero la doctrina de la encarnación no dice eso. La doctrina de la encarnación dice que no fue una apariencia, sino que fue algo real. Fue una verdadera encarnación. Como dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El punto número 4, o la declaración número 4, es de nuevo negativa. La doctrina de la encarnación nos dice que fue meramente la naturaleza divina la que de alguna manera se unió a la naturaleza humana y así formó una persona. Eso no lo dice. No es eso de ninguna forma. Fue la persona del Hijo misma la que se hizo carne. Ahora bien, hubo muchos en las primeras épocas en el pueblo de Dios, mis amados, que creyeron esto y todavía han persistido estas ideas a lo largo de las épocas, que no han entendido esta verdad. Su visión de Jesús es la de la naturaleza divina y la naturaleza humana formando una nueva persona. Y eso no es verdad. Lo voy a reiterar de nuevo. Fue el Hijo en la unicidad eterna la que tomó la naturaleza humana. ¿Puede usted notar la importancia de esto? ¿Puede ver la especificidad de nuestras palabras al declarar esto? Ya hemos visto, usted podrá recordar que la doctrina, la verdad de la encarnación no enseña la creación de una nueva persona. Esta enseña que el Hijo eterno, que el Verbo de la deidad, de Dios, se encarnó y apareció en este mundo en semejanza de hombre. No una persona nueva, sino una persona, la misma persona, el mismo Dios que ha existido siempre. Y por siempre fue el que se encarnó.
Así que el siguiente punto que debo decir entonces, luego de escuchar esto, es que la doctrina de la encarnación nos enseña, no implica la idea de que tuvo lugar un cambio de personalidad en el Hijo de Dios. Hubo un cambio de forma en que apareció. Lo voy a repetir. No hubo un cambio de la personalidad del Hijo, sino que hubo un cambio en la forma en el que Él apareció. Hubo un cambio en el estado en que se manifestó, pero no hubo cambio en su personalidad. Él es la misma persona siempre en el vientre de María, cuando estaba acostado indefenso en un pesebre. Él sigue siendo el Hijo, el Verbo de Dios, de la unicidad en la deidad. La siguiente definición o declaración que le voy a poner a su consideración: nunca debemos enunciar la doctrina, la verdad de la encarnación, de manera de que la impresión, por tanto, de que decimos que el Hijo de Dios se transformó en hombre. No, eso no lo podemos decir. Por eso esa frase de que Dios se hizo hombre es engañosa. Nosotros hemos visto que está escrito en Juan 1:14. Mire qué está escrito, escuche. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué fue lo que se hizo carne? Dice el Verbo. Esa misma frase ha hecho pensar a menudo a muchas personas que el Hijo de Dios se cambió en hombre. Esto se debe en parte al hecho de que no es realmente la mejor traducción. En lugar de decir el Verbo se hizo carne, lo que realmente queremos decir es que Él se convirtió en carne, o que tomó carne, o se encarnó. La idea de hacer da la impresión de transformarse en. Pero eso es erróneo. Eso no es lo que enseña la Biblia. En otras palabras, la forma en que la Escritura lo expresa generalmente es la siguiente. En Romanos 8:13 nos dice que Él vino en semejanza de carne de pecado. Note bien, en semejanza de carne de pecado. No que Él era pecador. Así está mejor dicho. O tómelo como Primera de Juan 4:2 dice, en eso conocen el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo, ha venido en carne, es de Dios. Yeshua HaMashiach, en otras palabras, no ha sido transformado en hombre, no. Es este ser eterno, nuestro Salvador, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el que ha venido en carne. Eso es lo que dice la Escritura. Y esta es la manera más precisa y correcta que debemos decirlo. El siguiente principio que debo afirmar ahora es que nuestro Señor no tomó simplemente la apariencia de la naturaleza humana. Era una verdadera naturaleza humana. ¿Me explico? Era una naturaleza humana. Tenemos relatos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de ángeles que se aparecieron a varias personas. Y se nos dice que aparecieron en forma humana. Ahora bien, cuando decimos que los ángeles se aparecieron de esa manera, no estamos hablando de una encarnación, sino de una apariencia. Los ángeles no cambiaron su naturaleza, no le añadieron nada. Simplemente nos dice la Escritura que adoptaron esa forma. De hecho, vimos antes, puede usted recordar que nuestro Señor mismo apareció de esa manera. Cuando hablamos, ¿se acuerda usted? En el tema de la revelación del ángel del pacto. El ángel del pacto en el Antiguo Testamento es indudablemente el Señor Yeshua. Y Él se apareció más de una vez, varias veces, a personas en forma de hombre. Eso es lo que nosotros llamamos una teofanía. Ahora bien, una teofanía es totalmente contraria, es totalmente diferente a la encarnación. Son dos cosas distintas. Teofanía simple significa que una persona angélica o divina aparece en esta forma por el momento.
Pero la verdad de la encarnación, lo que estamos tratando de dilucidar, afirma que el Señor Yeshua HaMashiach ha asumido la propia naturaleza humana, no su apariencia, sino la verdadera naturaleza humana. Hay muchas afirmaciones que dicen eso, mis amados. Permítame darles dos. La primera es Hebreos 2:14, que está escrito y dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Realmente lo que está diciendo el texto es que él tomó para sí naturaleza humana. Porque en verdad no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, dice el verso 16, lo dice claramente en ese mismo capítulo, sino que tomó para sí la simiente de Abraham. Y eso es lo que él ha tomado. Note ahora la segunda evidencia. Tomemos también segunda de Juan 7, donde leemos que muchos engañadores han entrado en el mundo, que no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido en carne. No cabe la menor duda, mis amados, de que Juan escribió sus 3 epístolas para contrarrestar la peligrosa herejía que había surgido y que negaba que realmente hubiera venido en carne, afirmando que se trataba de una mera apariencia. Algunos decían que el Mesías entró en este hombre, Yeshua, en su bautismo y lo dejó en la cruz, mientras que otros decían que todo era un fantasma. Ahora bien, el Nuevo Testamento nos dice, Juan especialmente en sus epístolas, no solo que está negando esto, sino que lo denuncia como el error más peligroso, la mentira misma del espíritu de anticristo. Por lo tanto, debemos estar seguros de que tenemos claras estas cosas. Esto me lleva a la siguiente afirmación. Y es que la verdad de la encarnación afirma que nuestro Señor tomó para sí una naturaleza humana completa. No fue meramente parcial, fue completa. No solo tomó un cuerpo para sí. Ha habido personas a lo largo de los siglos que han enseñado eso. Dicen que el Hijo de Dios solo asumió un cuerpo humano. Y eso es erróneo, señores. Hay otros que dicen que él tomó un cuerpo y una especie de alma animal, pero que la parte espiritual del alma fue provista por la persona eterna. Esto también, mis amados, al observarlo y al estudiarlo, es totalmente erróneo. Lo que dice la Biblia. La verdad de la encarnación enseña algo contrario. Enseña que él asumió la naturaleza humana completa, cuerpo y alma, incluyendo el espíritu, que él era verdaderamente hombre. Habré de recalcar esto, volveré a esto, pero debe recalcarse también enfáticamente ahora. Y mi último punto bajo este apartado general es que él tomó esa naturaleza humana completamente de María, su madre. Esto significa que no debemos decir que se creó una nueva naturaleza humana para él. Algunas personas han enseñado que Dios creó una nueva naturaleza humana para su hijo y que esta naturaleza humana simplemente pasó, por así decirlo, a través de María. Esto es un error. La verdad afirma, la Biblia afirma que él derivó su naturaleza humana de su madre. María no fue una nueva creación. No trajo consigo su naturaleza humana. La recibió de ella. Por eso, mis amados, mis amadas, como subraya a menudo las escrituras, él es verdaderamente de la descendencia de Abraham y de la descendencia de David. Aquí está lo que dice Mateo 1:1. Escuche, el libro de la generación de Yeshua HaMashiach, el hijo de David y el hijo de Abraham. Ahora bien, mire, si se hubiera creado para él una naturaleza humana especial, no habría sido hijo de David ni hijo de Abraham. Pero ambas cosas, porque su naturaleza humana procedía de su madre, María. Ahora, permítame subrayar una vez más
que lo que él tenía no era una naturaleza humana meramente parecida a la nuestra, no era esa. Y ahí es que está el error de muchas personas al exponer esto. En realidad, no formó nunca parte de la nuestra. No estaba orgánicamente relacionado con nosotros. Él recibió realmente nuestra naturaleza. Volvamos, por ejemplo, a los versículos de Hebreos 2, 14, 18. Por lo tanto, Él pertenece realmente a nuestra familia. Eso es lo que afirma la Escritura. Él realmente pertenece a nosotros, por lo tanto, a la raza humana. En otras palabras, por así decirlo de otra manera, Él es uno con nosotros. Ahora bien, no debo detenerme aquí, no quiero tampoco hacerlo, por muy tentado que esté de hacerlo. Me preocupa mucho más porque la doctrina de nuestra redención, lo voy a reiterar, depende en última instancia de ello. Si Él no hubiera tomado naturaleza humana, y ahí está la esencia de la redención, no podría habernos salvado. Como Hebreos 2 argumenta tan claramente. Mire qué dice, porque somos partícipes de esta carne y sangre. Él tuvo que participar de lo mismo. Él era la única manera de salvarnos. Así que no podemos permitirnos correr ningún riesgo en esta doctrina, mis amados. No podemos permitirnos decir, no importa cuál sea la declaración, su declaración precisa. Eso sería totalmente antibíblico. Debemos ser precisos, claros y seguros y definidos en todas nuestras declaraciones, como lo estamos haciendo aquí. De lo contrario, sin saberlo, podemos hacer que la doctrina de nuestra propia redención sea imposible. Volvamos a... Mis amados, surge la pregunta, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se hizo realidad algo tan extraordinariamente grande? Y eso, por supuesto, nos lleva inmediatamente a la doctrina del nacimiento virginal. Y confío aquí en que todos estemos observando el orden que estamos tomando cada una de las verdades que hemos expuesto hasta aquí. Considero que nuestra función principal en estas alocuciones es mostrarles a todos ustedes, a través de lo que dice la Escritura, un orden preciso de cómo se desarrollan las Escrituras. Los detalles, los hechos, los pueden deducir de la misma Escritura. Así que, por inevitabilidad lógica, debemos llegar a la doctrina del nacimiento virginal. Ahora pregunto, ¿qué es esto? Mire, puedo declarar de esta manera esta pregunta. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María. ¿Qué es el nacimiento virginal? Lo voy a decir de nuevo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y aquí de nuevo, mis amados, uno de esos grandes temas que están llenos de misterio. Es una verdad que ha sido muy debatida, muy discutida, muy mal interpretada, muy mal entendida y frecuentemente negada. Y la gente parece encontrar dificultades con ella, no sé por qué. Por lo tanto, propongo aquí que al acercarnos a esta verdad, no hay nada, me parece, más importante que tener presente todo lo que hemos considerado en todas nuestras conferencias anteriores. Si están de acuerdo conmigo en lo que hemos dicho hasta ahora, ustedes no tenían talento original. Si hemos hablado aquí de lo que es revelación, hemos hablado aquí de lo que es la autoridad de las Escrituras. No hay otra forma de tener una autoridad para definir las verdades bíblicas, sino es a través de la Biblia. Si realmente he creído sobre todas las verdades que hemos hablado hasta aquí,
siendo la Escritura la palabra inefable de Dios inspirada por el Espíritu Santo, no por meras ideas humanas. ¿Se has estado de acuerdo con todo esto? Si estás de acuerdo y crees en los milagros, si crees en lo sobrenatural, y como todo esto es inevitable cuando Dios actúa y trata con este mundo, entonces repito, realmente no debería haber ninguna dificultad sobre la doctrina del nacimiento milenario. Y es por esta razón, por supuesto, un hecho que las personas que tienen dificultad con la doctrina son las mismas personas que tienen dificultad con la doctrina de la confiabilidad y la autoridad de las Escrituras. Tienen problemas también con la doctrina de los milagros. Tienen problemas también con la doctrina de la encarnación, porque establecen sus mentes enclenques como la prueba última de toda verdad. Y porque cuando no pueden entender una cosa, no la creen. Pero seguramente debemos estar de acuerdo en que en todas estas cuestiones estamos fuera del ámbito de la razón humana. Estamos fuera del ámbito del entendimiento humano natural. Empecemos desde el principio, con el concepto y la categoría de la revelación. No sabemos nada aparte de la revelación. No expongo teorías, no expongo filosofías. No parto de esta premisa, mis amados, que lo que anuncio es lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha revelado. No sé nada, voy a decirlo, aparte de lo que encuentro en la Biblia. Estoy totalmente sometido a ella, dependo totalmente de ella y por lo tanto es mi deber acercarme a ella como un niño pequeño. El mundo por su sabiduría, como dice Primera de Corintios 1:21, escúchelo, no conoció a Dios. A Dios no se le conoce con sabiduría humana. A Dios no se conoce con la razón. A Dios se conoce porque Él se reveló al mundo a través de su palabra y a través de muchas maneras, como hemos visto, la historia también. Y la gloria es de Dios y le damos la gloria también a Él porque Él se ha dignado en revelarse. Por lo tanto, si esto fue cierto y sigue siendo cierto, entonces debo depender de este libro, debo aceptar su autoridad, debo recibir sus afirmaciones, aunque mi mente pequeña no siempre puede entenderlo. Este es el estado de ánimo y la actitud apropiada que debemos todos nosotros como hijos de Dios adoptar al considerar esta extraordinaria, asombrosa y gloriosa doctrina del nacimiento virginal. ¿Qué enseñan pues las Escrituras? Vamos a empezar ya. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Hay dos partes de las Escrituras que son la base de la doctrina del nacimiento virginal. Siempre pienso que se debe comenzar con la declaración de Lucas 1:26 al 38. Porque nos da el anuncio a María de la gran cosa en sí que sucedió. Fíjense, por favor, en los detalles relacionados con el anuncio. Fíjense en los hechos y cómo vino el ángel. Y como pueden ver, si no están de acuerdo con mi explicación de la doctrina, o si usted no está de acuerdo con lo que revela la Biblia acerca de los ángeles, ya tenemos un problema. Pero si usted acepta que la Biblia habla de la verdad de los ángeles como los mensajeros de Dios, no habría ninguna dificultad de esto. Y es lo que uno cabría de esperar. Ahora, fíjense también en lo que se nos dice sobre la promesa de María, que por supuesto era bastante natural. Eso dio por su sorpresa, que comprendió el significado de lo que el ángel dijo. Era una mujer soltera, virgen, a la que se le hacía este anuncio. Y enseguida vio la dificultad. No dudó en decirlo, no dudó en expresar la dificultad de esto. ¿Cómo podría ser madre de un niño sin nunca haber conocido un hombre? Y el ángel le dio la explicación. Gloria a Dios que el ángel le explica. Note bien esta doctrina de los ángeles, y es bueno algún día poder tratar esta doctrina bien detenidamente,
cómo a través de la Biblia siempre el ángel que se revelaba, siempre explicaba el mensaje. Eso es lo que está pasando aquí. Si usted está familiarizado con lo que dice el libro de Daniel, con lo que dice el libro de Revelación también de Juan, usted puede notar que los ángeles siempre explicaban el mensaje que había sido depositado a ellos como los mensajeros de Dios. Y vemos literalmente lo mismo aquí. Vemos la duda de María al comprender qué es lo que el ángel estaba diciendo. Dudó inmediatamente porque cuestionaban naturalmente que cómo alguien, humanamente hablando, podía concebir sin haber conocido un varón. Y el ángel entonces se toma tiempo y le explica. Le anunció que era algo que iba a ser el propio Espíritu Santo. Le dijo que iba a ser eclipsada por el Todopoderoso. La Biblia dice, literalmente, escucha lo que dice, por favor. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se cubrirá en su sombra. Perdón, te cubrirá con su sombra. Por eso también el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Note bien aquí lo que dice el texto. Habla de la concepción del Espíritu Santo, nacido de María. Lo voy a repetir. El ángel explica que el Espíritu Santo vendría sobre ella, lo cual nos dice que el Hijo de Dios, el cual él le dice que le llamarás así, le llama el Santo, dice, el apartado, sería concebido por el Espíritu Santo y que nacería de ella. Ahora bien, el relato de Mateo capítulo 1, en los versículos 18 al 25, son igualmente importantes para entender esto. Y seguramente igualmente interesantes. Porque allí se nos cuenta lo que sucedió, lo que le sucedió a José. Ahora viene la otra contraparte, que era esa persona que pretendía a María, que se había desposado con ella. José descubrió que la virgen a la que estaba prometido estaba encinta. Se sintió confuso, se sintió infeliz. Me imagino cómo estaba él confundido. La Biblia enseña que él era un hombre muy bueno, un hombre amoroso, un hombre justo. Y decidió que no haría de María un escarnio público. Y conforme a las leyes de ese momento, el hombre podía no acusarla frente a al Sanedrín, frente a las autoridades, y dejarla libre, y que ella pudiera entonces no ser, como decía el Código de Justicia, ser apedreada. Lo que denota que este era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre amoroso. Él no quería someterla a un escarnio público, pero tenía que repudiarla y no estaría cumpliendo la ley. Así que estaba reflexionando sobre todo esto. Estaba reflexionando. Parece que su cabeza estaba confundida de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo puede ser que mi prometida esté encinta? Y cómo él debía hacer todo lo que iba a hacer. Y es en ese momento cuando el ángel del Eterno se le apareció en sueños. Y lo que hizo el ángel, por supuesto, mis amados, mis amadas, fue explicarles. Y ahí denotamos nuevamente la función principal de un ángel, que es dar un mensaje. Él le explica a José lo que estaba sucediendo. Él pone claro a lo que estaba pasando en ese momento. Él le dice en el verso 20, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es concebido, vio cómo ya aquí estos dos versos se pueden unir ahora y notar la declaración que hemos hecho, concebido por el Espíritu Santo. Dice, lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Esto es lo que declara la Biblia. Se le dio exactamente, mis amados, la misma explicación. No solamente dejó claro a María, el ángel enviado por el Eterno, lo que iba a suceder, sino que también el ángel fue enviado a José para que tuviera claro de lo que iba a pasar. Al leer la historia,
Me temo que a menudo olvidamos observar la extraordinaria fe de José. Era un hombre de fe, señor. Él creyó en el mensaje del ángel. Lo aceptó sin ningún reparo, sin ninguna vacilación, y presidió a ponerlo en práctica. Eso es lo que se nos dice en el registro. Eso es lo que la Biblia habla. Y nos enseña que el nacimiento de Yeshua HaMashiach, de nuestro Salvador, como hombre, es enteramente obra de Dios. La doctrina del nacimiento virginal siempre debe ser considerada antes todo de manera negativa. Y lo que dice negativamente es que él no tuvo padre terrenal. Lo voy a repetir. La doctrina de la encarnación de manera negativa nos enseña que él no tuvo, Yeshua no tuvo padre terrenal. No nació de la voluntad del hombre, en otras palabras, ni de la voluntad o energía de la carne. Permítame decirlo aún con más fuerza. El ser humano masculino no entró en la cuestión de su concepción. Es sola y exclusivamente del Espíritu Santo. Ahora bien, eso es algo muy notable, mis amados, porque como ya hemos visto, al estudiar, en tratar de entender lo que la revelación dice, y siempre debemos ponernos en las manos de Dios para poder entender esto bajo el Espíritu Santo. Debemos ponernos a trabajar, a entender y pedirle a Dios que nos ayude con estas grandes verdades. Y una de ellas es al principio del libro de Génesis. Notamos que la gloria de Dios, por así decirlo, estaba en el hombre. Dice el Salmo 8 que del hombre fue coronado de la gloria de Dios. Y la mujer estaba bajo el hombre. Ustedes recuerdan cómo trabajamos eso, cómo hemos hablado de eso. Pero aquí el hombre es puesto a un lado. El hombre aquí es sacado de la ecuación. Él no tiene nada que ver aquí con nada. Noten que la misma palabra, la promesa que fue dada por Dios al hombre y a la mujer en el jardín fue esta. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y fue así. El hombre no tenía nada que ver aquí en nada de esto, del nacimiento. El mismo a quien Dios había nombrado Señor de la creación, y a quien Dios dio poder sobre la mujer, y a quien la mujer estaba sujeta por deseo y ordenación del propio Dios, como resultado de la creación, especialmente como resultado de la caída. Y a pesar de todo ello, cuando se trató de la cuestión de la encarnación, se dejó de lado al varón, y Dios se sirvió únicamente de la mujer. Seguramente entonces el significado y la importancia de todo esto deben ser obvios para todos nosotros. Y es enfatizar de nuevo la total incapacidad del hombre. El hombre en la persona de José es visto en su total fracaso e incapacidad. Dios, en otras palabras, se apoderó de la naturaleza humana en su punto más débil, por así decirlo, a fin de producir de ella esta naturaleza humana para su propio hijo. He encontrado una frase muy hermosa que creo que les puede ayudar a entender y a recordar todo esto. Así como la naturaleza divina del Señor no tuvo madre, tampoco su naturaleza humana tuvo padre. Lo voy a repetir. Esta frase le puede ayudar a usted a entender todo esto. Así como la naturaleza divina del Señor no tuvo madre, tampoco su naturaleza humana tuvo padre. Y yo creo que esto lo expresa muy bien. Fue enteramente obra de Dios, en otras palabras. Él tomó la naturaleza humana de María, pero lo hizo por medio del Espíritu Santo. Alguien podrá preguntar aquí, porque siempre sale alguien que pregunta, ¿qué sucedió aquí? Y ahí es esa respuesta y yo no puedo responder. Nadie puede responder, ya que esto es un gran misterio. Esto es un misterio. Lo que sí podemos saber y entender, por lo que nos reveló Dios, es que el poder del Espíritu Santo vino sobre María, y de María, de una célula de su cuerpo, se hizo la naturaleza humana de nuestro Señor. Y ahí ya no podemos ir más lejos.
Es un gran misterio, pero tenemos que llegar hasta aquí, hasta ahí. No podemos avanzar más. Si entramos y avanzamos y decimos algo más, estamos especulando. Estaríamos entonces filosofando. Fue la operación, en otras palabras, del Espíritu Santo. Y eventualmente se hizo de tal manera que esta naturaleza humana que el Hijo tomó para sí era sin pecado. Note y fíjense que el ángel le habló a María de la siguiente manera. El ángel le dice en Lucas 1:35, esa cosa santa. ¡Wow! Ahí lo define claramente, que nacería de ti. Ahí está haciendo una distinción entre todos los seres humanos y Yeshua. Dice, esa cosa santa, o sea, sin pecado, pura, apartada, diferente. Esto no significa que María haya sido hecho sin pecado y santa. No es eso. Eso es lo que ha entendido la iglesia romana. Ni siquiera implica necesariamente que alguna parte de María lo fuera. Todo lo que sabemos es que algo fue tomado, fue limpiado y liberado de toda contaminación, que es la enseñanza del pecado primordial, de modo que su naturaleza humana fue impecable y enteramente libre de los efectos y resultados y consecuencias de la caída. Tal fue el efecto de la operación del Espíritu Santo sobre ella. ¿Qué decir pues de esa doctrina? ¿Qué tenemos que decir sobre ella en general? Especialmente teniendo, mis amados, en cuenta aquellos que se le encuentran difícil. Eso yo pregunto. Yo sugiero, una vez más, que se trata de una doctrina inevitable si realmente se cree en la doctrina de la encarnación. Si realmente se cree que el niño en el pesebre de Belén es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, dentro de la deidad, en la unicidad del Creador, y esa es la verdad, entonces no veo que haya ninguna dificultad en la doctrina del nacimiento virginal. De hecho, me encontraría en una dificultad mucho mayor si no tuviera que creer en la doctrina del nacimiento original. Usted podrá ver, mi amado, el hecho de la encarnación. Esta verdad extraordinaria es tan inusual, tan excepcional, tan milagrosa y misteriosa, que no escaparía de todo acerca de él que fuera igual. Y así, mis amados, resultó ser. Dicho de otro modo, el nacimiento virginal era el signo del misterio de la encarnación. Era una especie de símbolo de ese misterio. Allí estaba de forma tangible ese nacimiento virginal. Todo en nuestro Señor es misterioso. Su venida al mundo fue misteriosa, su salida fue misteriosa. No entró en la vida como los demás, ni salió de ella como los demás. La resurrección fue tan única como el nacimiento original. Nunca antes le había sucedido a nadie. Es por eso que la Biblia dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Esto está escrito en Revelación 1:5. Romanos 8:29 también dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Es por eso que podemos afirmar que la resurrección fue igualmente asombrosa. Así que yo diría a cualquiera que tropiece con el nacimiento original, le preguntaría, ¿te hace tropezar de la misma forma la resurrección? Si le tropieza a usted, mi amado, el nacimiento original, ¿le va a tropezar la resurrección? Podrá usted ver que si partimos de la doctrina de la encarnación y no damos cuenta de lo que estamos diciendo, si no damos cuenta de que realmente estamos hablando del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, en la economía de la deidad, entonces seguramente esperarían que su nacimiento fuera totalmente inusual y excepcional. Y así fue. Fue excepcional desde el principio al fin. Ahora, permítame tratar de ayudarles poniéndolo de esta manera. Si usted no cree en la doctrina del nacimiento original, pregunto, ¿cómo puede explicar su pureza? No tenemos derecho a decirlo así.
si hubiera nacido de manera ordinaria, de un padre y una madre, entonces seguramente había sido cualquier otra persona, que eso es lo que la Biblia nos enseña. Habría estado en la secuencia directa, en la línea directa de Adán. Y por lo tanto sería verdad decir de él también, como en Adán todos mueren, como dice 1 Corintios 15:22. En otras palabras, habría muerto en Adán y habría sido culpable del pecado, de la culpa primordial. Pero la doctrina de la encarnación que estamos considerando nos dice inmediatamente que eso no fue lo que sucedió. Usted ve por qué hay que definir esto bien. En ese momento, repito, no surgió una nueva existencia. Esa persona era la persona eterna, el verbo de Dios, el Hijo de Dios. Cuando un marido y una mujer se unen, por ejemplo, y nace un niño, nace un nuevo ser, una nueva personalidad cobra existencia. Pero eso fue lo que no ocurrió en la encarnación. La encarnación enseña otra cosa. Pero si tuviéramos un padre y una madre, tendríamos una persona en la línea directa de Adán y por lo tanto pecadora y caída. La única forma que el Creador en su eterna sabiduría previó todo esto sería decir que tuvo lugar en José una operación similar a la que se llevó a cabo el Espíritu Santo en María. Pero seguramente eso no nos ayudaría. Sí, si ya estamos en dificultades acerca de esta operación milagrosa sobre María, entonces estamos dudando y es aún más imposible, mis amados. No si realmente nos aferramos firmemente a la doctrina de la encarnación misma, de que esta bendita ser, persona, deidad, tomó para sí la naturaleza humana que tenía que ser sin pecado porque no podía unirse con nada que fuera pecaminoso. Entonces, solo había una manera de hacerlo y es que tenía que nacer no de la manera ordinaria de generación, sino de una manera especial. Ustedes observarán que toda la doctrina está rodeada de escollos, de dificultades, porque al exponerla así estoy seguro que muchos pensarán, ya yo veo, Dios creó una naturaleza humana especial para él, ¿verdad? No fue eso. Eso no es lo que estamos diciendo. Eso ya se ha denunciado como una herejía, señores. Yeshua, el Salvador, el Hijo de Dios, el Logos, la palabra de Dios eterna, obtuvo su naturaleza humana de María, pero el Espíritu Santo actuó sobre ella de tal manera que quedó totalmente libre de pecado y de toda contaminación. Y así estamos ante él, mis amados. Estamos ante este misterio de la piedad. La deidad en carne. Lo más extraño, lo más asombroso que jamás haya sucedido. Y de hecho, no dudo en decir que es el acto supremo de Dios. Este era como yo puedo llamarle el as bajo la manga que tenía el Creador. Es tan supremo que espero que sea inusual en todos los aspectos. Y encuentro que las escrituras, mis amados, mis amadas, me dicen que así lo fue. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de una virgen llamada María. Y permítame ir cerrando ya esta charla de hoy y que vamos a continuar en la clase pasada poniendo más carne a esto que estamos diciendo, evidenciado en la Escritura. ¿Cómo lo digo de nuevo? Lo digo de esta manera. El hombre fue excluido totalmente. El varón no entró. José siempre está ahí para recordarlo. Inclusive la misma Biblia dice que hasta que ella no dio a luz a su hijo, José nunca la conoció.
fue enteramente la obra de Dios, en otras palabras. Y comprendamos y recordemos que todo sucedió para que todos nosotros pudiéramos ser salvos, para que nuestros pecados fueran todos perdonados. El Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó, mejor decirlo, se encarnó, para que los hijos de los hombres se conviertan nuevamente en de Dios como en el principio.